toda su longitud está entubado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que al estar entubado no hay adherencia entre el acero y el hormigón. Entonces, en vez de ir repartiéndose en toda su longitud, ¿no? Ir acompañando al hormigón y repartiéndose las fisuras por toda la longitud, ¿no? Se concentran únicamente pues, en la zona central, en una única zona central. Entonces, en vez de tener, por decirlo así, 80 fisuras de un espesor muy pequeño, repartido por toda la longitud, tienes una única con todo el espesor en ella. Y el espesor, el ancho de fisura, está limitado por el estado límite de servicio de fisuración. Y en ese caso la ley no se cumpliría. Pero es cierto que ese tipo de armadura no se produce en realidad. No entubas una armadura para que no tenga adherencia, evidentemente. Es una cosa que haces en el laboratorio para demostrar cómo sería el fallo en una viga con una incorrecta adherencia. No sé si te respondo. ¿Alguna pregunta más? Ahora pregunto yo. ¿Qué es el estado de fisuración estabilizada? Pues cuando la viga presenta fisuras pero no se rompe del todo. Es el aviso del hormigón. La viga presenta una fisura, si os habéis fijado, la carga no se aplica, o sea, se aplica por escalones. Primero se mete un escalón, luego se mete otro escalón, luego se mete otro escalón hasta el fallo, ¿no? Entonces, en cada escalón se para el ensayo y se marcan las fisuras, ¿no? Entonces, hay un escalón en el cual, a partir del cual, no sé si el segundo o tercer escalón, ya no aparecen más fisuras, sino lo que se va haciendo es que esas fisuras que ya existen van abriéndose. A eso se le llama fisuración estabilizada. ¿Cómo es, por ejemplo, el mecanismo de fallo en la primera de las vigas, en la viga A? ¿Cómo rompe la viga A? Una ruptura frágil, porque se está incumpliendo la cuantía mínima, es decir, está armada en su fibra inferior con menos barras que la cuantía mínima. Eso no se puede hacer, eso es ilegal, no estaréis cumpliendo el código estructural. Pero tú en el laboratorio puedes hacer lo que quieras, y en este caso, para demostrar qué sucedería si no aplicas esa consideración del código estructural, a ver qué sucedería, que hay estructura frágil, y eso es inaceptable. De hecho, el diagrama flecha frente a esfuerzo, en ese caso hace así. Creo que representa aquí los momentos y aquí las flechas, ¿no? Las flechas, vamos a llamar delta, ¿no? La flecha, ¿no? Momento frente a flecha, quiero decir, ¿no? Entonces, la viga hace esto. Ruptura frágil. En cambio, el resto de vigas, todas ellas, hacen así, siendo precisamente este el momento de fisuración. Claro, aquí tienes toda la sección trabajando. Armadura de tracción, esto pues está trabajando toda la sección. Aquí. Pero aquí se ha producido la fisuración, entonces solamente tienes... Aquí no hay nada. Hasta aquí alcanza la fisura, aquí no hay nada. Entonces tienes menor inercia, que está aquí, ¿lo ves? Si calcularíamos la inercia flexión de esta sección con sus redondos de acero y con la parte de hormigón en masa, evidentemente la inercia es más pequeña, la flexión. Por eso, al tener la inercia más pequeña, está más inclinada hacia arriba. Porque para el mismo momento da una flecha mayor. ¿Me estoy explicando? En cambio, aquí no, aquí todo el rato va con la misma, porque va de aquí a ruptura. Va ganando la pum. Comportamiento frágil, comportamiento dúctil. Por eso, y el pico este es justo la fisuración, el momento que se siente la fisuración. Los anchos de fisura los mide se pueden medir con microscopio, también los miden con una regleta, no sé si os fijáis, que coloca. Entonces, si la regleta está graduada a cada milímetro, pues bueno, puedes estimar la anchura de la fisura, que se controla porque
en una situación real las fisuras que aparezcan en una estructura de hormigón armado pueden aparecer, pero no superar un determinado ancho. Eso se llama estado límite de fisuración. El ensayo se llama de flexión de 4 puntos porque tiene aplicados 2 cargas en la zona central y 2 apoyos. Entonces ese ensayo se llama de 4 puntos. Si tuviésemos solamente una carga en la zona central y 2 apoyos en los extremos, se llamaría de 3 puntos. Los equipos de medida, pues tenéis, mira, yo ahora mismo estoy dentro de la otra faceta, que es la que no veis, que es la parte de investigación, ¿no? Esta mañana he estado pidiendo a un proveedor porque voy a comprar un equipo de flexión para 3 y 4 puntos y voy a tener que comprar quizás galgas extensométricas, seguro transductores LVDTs, por lo menos 3, y bueno, estoy lanzando las compras. Es un poco peñazo en la universidad porque si te compras tú algo tú solo, sacas la cartera y dices, toma, pum, va, ¿no? Pero cuando lo haces a través de la universidad, formulario de presupuesto, formulario de no sé qué, si es a partir de cierto precio, a pedir varias propuestas, justificación de todo. Además el presupuesto tiene que venir de una determinada forma. Hay material que es inventariable y material que no es inventariable. Y es un peñazo, pero bueno, se regula así precisamente para que el dinero vaya donde tiene que ir, ¿no? Está claro, ¿no? Entonces, para tener un control sobre ello, es un peñazo. Entonces, bueno, ahí los aparatos de medida en este ensayo son los transductores, que son los que miden las flechas, ¿no? Es como un reloj comparador, que creo que eso sí que lo habéis utilizado en alguna asignatura. Y luego, aparte de medir flechas, para poder hacer estos gráficos, luego también medíamos deformaciones. Eso se hace con las galgas. Y se colocan, pues se colocan una aquí, otra aquí, otra aquí, por ejemplo, como ante un momento flector positivo, pues vas a tener, imagínate, ¿no? Estas de aquí van a estar traccionadas y estas de aquí van a estar comprimidas, ¿no? Siguiendo la ley de Navier. Aquí sí que se estaría cumpliendo la hipótesis de secciones planas, cosa que en el caso que tú has preguntado no se produce. No hay problema, porque es un caso que no se tiene que producir porque la armadura nunca va a estar entubada. ¿Okay? Nuestras hipótesis de cálculo se basan en que las secciones planas continúan siendo planas, ¿no? Entonces, yo esto bueno, lo he hecho, ¿no? Interpretar las mediciones de las galgas y te van dando pin, pin, y esta te mide tantas microdeformaciones. Bueno, ellos lo medían en deformaciones, por ejemplo, 0,0026, por ejemplo, ¿no? La deformación del hormigón, estos son 2600 microdeformaciones. Es una manera más práctica de manejar con las deformaciones del acero y del hormigón, ¿no? Entonces, claro, esta zona vas a registrar mediciones negativas de compresión, aquí mediciones positivas de tracción, y si juntas 2 puntos en una gráfica Excel, con el fichero de salida de las galgas extensométricas, te sale así una recta. No tenemos que hacer un acto de fe para comprobar la hipótesis de secciones planas. Y luego te permite saber dónde está la fibra neutra, cuál es la profundidad de la fibra neutra. Porque si tú unes este punto con este punto con este punto con una gráfica Excel, luego ves dónde corta este eje vertical y dices, oye, pues a tantos centímetros. Así es como lo hacen. Entonces, las galgas para medir la profundidad de fibra neutra y para verificar la condición de secciones planas, ¿no? Los transductores, los LVDTs, para medir las flechas en la zona central y también a veces se miden los apoyos. Bueno, todo lo que habéis visto, lógicamente, a lo largo de vuestra vida profesional es muy probable que no lo veáis. ¿Por qué? Porque eso lo verán las personas que se dediquen a investigación en el hormigón armado, o que trabajen en INTEMAC, en el Cajón de Ardoz en Madrid, etcétera, etcétera. Pero en un proyecto real, lógicamente, no necesitas eso, no lo ves. Tú realizas la redacción del proyecto aplicando los códigos, el código estructural, que está basado, lógicamente, en esos ensayos, pero apoyado en las fórmulas del código vas dimensionando eso, constituye unos planos que es finalmente construido, ¿no? Pero yo creo que en un mundo académico como el nuestro, pues hay que entender, pues, bueno, de dónde vienen las cosas, ¿no? Y por supuesto, si tenéis cualquier pregunta o cualquier duda sobre lo que habéis visto, levantáis la mano, me preguntáis y lo podemos comentar. Yo cada vez que veo el vídeo hay algún detalle más que me sorprende, por eso es difícil que así de primera vez se comprenda todo, ¿no? Por eso digo, si tenéis cualquier pega o lo que sea, me podéis decir. Bueno, nos aprovechamos del trabajo en INTEMAC, que son los mejores laboratorios en España en tecnología de hormigón armado, y ya está. ¿Dónde nuestro grupo de investigación ha hecho ensayos con vigas de esas dimensiones? En Burgos, en el edificio de la Milanera, es otra provincia en la que también se da esta titulación de la ingeniería civil. Y nuestros colegas de allí, nuestros profesores y profesoras de allí, pues nos facilitan sus instalaciones para realizar ensayos sobre vigas largas, porque aquí solamente podemos hacer con vigas más cortitas, que es para lo que voy a pedir yo ese utillaje, ¿no? Bueno, bien, continuamos.
Bueno, me parece que lo dejábamos aquí el último día, ¿no? Acabamos el tema 3, me parece, ¿no? Y habíamos visto el vídeo este y tal. Y bueno, ya hemos sacado el vídeo. A ver. Bueno, justo esto lo había empezado antes también en el grupo de euskera. Bueno, vamos a ver. Lógicamente lo que vamos a ver durante este tema son cosas pues, que no debieran de suceder, ¿no? Que si el proyecto está bien calculado y bien redactado y se realiza una correcta ejecución, es decir, la empresa contratista, que es quien hace la obra, lo realiza siguiendo los materiales y los planos del proyecto, esto una patología no debería suceder, ¿de acuerdo? Pero sucede, ¿por qué? Por diferentes razones. Una razón, por ejemplo, si tú has proyectado un edificio para soportar, por ejemplo, un uso como este, que es académico, y en cambio, en vez de hacer esto, coges y empiezas a meter aquí prensa de 100 toneladas, una aquí, otra aquí, otra aquí, otra aquí, lógicamente la sobrecarga de uso es mayor para la cual ha sido calculado. Entonces, ahí es donde pueden aparecer lesiones, ¿no? Por explicar una de las posibles razones por las que pueda suceder. Pues, ¿qué es lo que habría que hacer en esa circunstancia? Realizar un refuerzo sobre la estructura para poder soportar esta nueva sobrecarga de uso. Creo que en la asignatura de Tecnología de Estructuras 1 ya estáis empezando a abrir combinaciones de cargas y bueno, digo, si os sirve a alguien el paralelismo entre una asignatura y la otra, ¿no? Sí es cierto que se ve en metálica en vez de en hormigón armado, que es de lo que vamos a hablar ahora, ¿no? Bueno. Bien. Bueno, antes de empezar pues a ir visualizando todos los tipos de lesiones, las causas que provocan esas lesiones, y en el tema siguiente, en el tema 5, las posibilidades que tenemos para repararlas, sí que quiero introducir algunos conceptos relacionados con el cálculo estructural, ¿vale? Porque están íntimamente relacionados con lo que vamos a ver. Si se producen lesiones en la estructura, por ejemplo, fisuras o corrosión de la armadura, resulta que ya no tengo tanto acero o tanto hormigón como el que yo supuse en la fase de proyecto, ¿no? Imagínate. La semana pasada os decía que la sección de una viga de hormigón armado está condicionada, lógicamente, por los esfuerzos que en ella están, porque va a ser dimensionada su anchura y el número de barras y qué diámetro en función de los esfuerzos que en esa sección están. Es decir, dicho de otras maneras, aplicando los estados límite últimos, ¿vale? ¿Cuáles son los estados límite últimos? Pues ya lo pusimos varios ejemplos. El de flexión conaxial, que se llama estado límite último de solicitaciones normales en el Código Español, en el Código Estructural Español, el de cortante, el de torsión, ¿vale? Y algunos estados límite últimos combinados de ellos, flexión con cortante, etcétera, etcétera. Entonces, el Código Estructural, el Eurocódigo, el Código Americano, el Código ACI, te dan unas fórmulas que son muy similares, ¿eh? De hecho, el Código Estructural está muy apoyado en el Código Americano, bebe bastante de él, ¿no? Entonces, esas fórmulas te permiten, metes como dato de entrada, por ejemplo, el cortante, el valor de cortante que va a tener esa sección, y sacas como dato de salida pues cuántas estribos y a qué distancia tienes que colocarlos, de qué diámetro y de qué distancia, ¿no? Básicamente. Dicho así suena sencillo, cuando uno se pone a hacerlo, pues es un poco más laborioso aplicar el código, ¿no? Si alguna persona tiene curiosidad, les puedo enseñar un ejemplo de cálculo, aunque no es objeto de esta asignatura, pero bueno, si tiene curiosidad, lo voy a tener perfectamente, ¿de acuerdo? Dicho esto, si tú has calculado que para ese cortante que hay en esa sección de esa viga ahí del fondo tienes que meter estribos de diámetro 8 cada 30 centímetros y de repente se ha empezado a corroer la armadura y ya no tienes de diámetro 8 porque ya ha empezado a corroer, si tienes de diámetro 6, pues lógicamente no están en las condiciones para las cuales ha sido calculado ese estado límite último de cortante, ¿no? Entonces, lógicamente, aunque nosotros hablemos de patología, también vamos a hablar de cálculo estructural, ¿de acuerdo? Porque podemos perder material, sección de hormigón, sección de acero, y entonces verse afectado en estado límite. Y por eso tendré que actuar. Afortunadamente, como he visto en los ensayos de Calavera, las vigas de hormigón armado, los elementos de hormigón armado son muy dúctiles. Presentan grandes flechas antes de fallo, cuando cumples la cuantía mínima, cuando no entubas la barra y tal, ¿no? Pero cuando tú haces las cosas como te indica el código, son muy dúctiles. Ofrecen grandes flechas y aparece una fisuración que te permite prever lo que va a suceder, ¿no? ¿Vale? Incluso ahí las llevaban muy por encima del momento de cálculo para el cual ha sido diseñado. Y veías que el código de seguridad era en torno a 2.
Es decir, que aguanta el doble de para aquello a lo que es calculado, ¿no? Entonces, por eso quiero decir que el código estructural es muy conservador. Entonces, aunque no os voy a abrazar aquí con temas de la inercia y tal cual, sí que quiero que entendáis que todo parte de un modelo de estructura. En este caso es muy sencillo, un pórtico de 2 plantas. Aquí estamos en un edificio que es un pórtico espacial de 11 plantas. Encima este pórtico es bidimensional, nosotros tenemos un pórtico tridimensional, pero la idea es la misma. Vamos a dibujar en el programa CIPE todo este edificio como una unión de barras. Solamente nos quedamos con el esqueleto del edificio. Y le diremos a CIPE, cada barra de esas, pues lógicamente qué sección tiene, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué sección y qué material? Una vez que has definido la geometría y el material de la estructura, falta hacer la segunda cosa, que es indicar cuáles son las condiciones de contorno. En este caso, pues podría ser 2 empotramientos o 2 apoyos, como queráis, ¿no? Imagínate, 2 empotramientos. Ya, ¿qué sería lo tercero? Indicar a la CIPE cuál va a ser la carga que vas a meter en esta estructura. Por ejemplo, una sobrecarga. Por ejemplo, imaginemos que la hipótesis de carga, en realidad en un proyecto se aplican diferentes hipótesis de carga, ¿no? La de la sobrecarga de uso, por ejemplo, de las personas que están aquí, la carga de nieve, de agua, las cargas de viento que afectan a las 2 paredes de la parte superior, y se combinan diferentes cargas y se somete a la estructura a diferentes hipótesis de carga. Pero por explicarlo, para una de ellas, en cada una de ellas, lo que tengo es una carga, por ejemplo, imagínate la sobrecarga de uso sobre este forjado, aquí 2 empotramientos, y si defino la geometría de estas barras, sus longitudes, y defino qué sección y qué material tiene, ya estarían todos los datos para que el programa, al dar la tecla Enter, ¿no? Te dé los diagramas de esfuerzos de toda la estructura. Y además, como tiene dentro del programa, tiene integradas las fórmulas de diferentes códigos, además, porque puedes hacer el cálculo para código estructural, para eurocódigo, puedes hacer el cálculo para diferentes opciones, como veréis en las sesiones de ordenador. Pues puede dimensionar esa sección para el código estructural, para el código de diferentes países, etc. ¿Entendéis lo que quiero decir? Pero los datos de enunciado del problema son la geometría y los materiales de la estructura, que queda idealizada como una sucesión de vigas, las condiciones de contorno, esto que son empotramientos, tal, y por último las cargas que tú apliques, ¿de acuerdo? Y ese va a ser el orden de diseño cuando la semana que viene, o dentro de 2 semanas, mejor dicho, empecemos con el ordenador a hacer un ejercicio del diseño de una estructura, en ese caso metálica, no de hormigón armado, pero la idea es lo mismo. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta o algo? Bueno. Bien, y bueno, lógicamente se definen como nodos a los elementos de unión entre las barras. Bien, esto es más o menos lo que acabo de comentar. Y en el momento, el CIPE te dibuja los diagramas, como son estructuras en 3 dimensiones, te dibuja los 6 diagramas para cada viga. El axil, los 2 cortantes en las 2 direcciones, los 2 flectores en los 2 planos y el torsor. Los 6 diagramas te los representan, ¿no? El axil, los 2 cortantes, los 2 flectores y el torsor. Y además te los da ya mayorados con los coeficientes de seguridad de cargas. Es decir, que los valores que te da CIPE ya son ND, VD, MD y TD. Ese subíndice D indica de diseño, porque a esas cargas características, ahora luego explico lo que son características, han sido mayorizadas por los coeficientes de seguridad de cargas. ¿Vale? Entonces ya cuando tú a una estructura no le sometes a una carga, sino una carga mayorizada con el coeficiente de seguridad de esa carga, el resultado ya no es un N, sino es un ND, no es un V, sino es un VD. Ya son los cortantes o axiles o torsores de diseño, los que vas a utilizar en el cálculo. ¿Me estoy explicando? De hecho, algo similar, creo que en este momento, creo que hay una coincidencia temporal en término 1 se está haciendo, o se va a hacer dentro de poco, cuando empecéis a ver las combinaciones de cargas con esos símbolos griegos psi y gamma, etcétera, etcétera. Son coeficientes de simultaneidad, coeficientes de mayoración de cargas. Cuando ya aplicas esas mayoraciones a las cargas, los esfuerzos que obtienes son M sub D, V sub D, M sub D, T sub D. ¿Me estoy explicando? Y si alguien tal, pues me pregunta con total tranquilidad. Bueno, entonces, obtienes esos valores. Y ahora, la siguiente fase es, oye, aplicar las fórmulas del código estructural, del código, del eurocódigo, del ACIO, de cualquier otro código, para comprobar los estados límites últimos y los estados límites de servicio. Los estados límites últimos de servicio se comprueban sección a sección, que todas las secciones cumplan el flector, que todas las secciones cumplan el estado límite último de cortante, que todas las secciones cumplan el estado límite último de torsor, y también esfuerzos combinados frente a cortante y a flexión, frente a tal. Aplicas esas fórmulas y automáticamente el programa te dice si ese primer dimensionamiento que has hecho de la estructura, que has dicho que tiene una sección tal y tantas barras, y con de tal diámetro y tal material, cumple o no cumple esos estados límites. Si los cumple, te las pone todas a color verde y ya
eso significa que tu proyecto, tu diseño ya funciona. Eso no va a suceder, no va a suceder a la primera, ¿no? Entonces, algunas barras aparecen de color rojo, pides los listados, compruebas que estos límites últimos están siendo violados y a partir de ahí aportas más armadura y más hormigón para que se edifique. Si falla esa cortante, lo que tienes que hacer es meter cercos más cerquita. Si falla esa flexión, meter armadura de tracción pues de mayor diámetro. ¿Entendéis? En función de cuál sea el estado límite último que has fallado, pues tendrás que hacer una cosa o la otra. Bien, dentro de estas fórmulas del código aparecen por un lado, lógicamente, los esfuerzos y aparecen también la geometría y los materiales. ¿Vale? ¿Y cuáles son las propiedades de los materiales? Pues la del acero es Fy y la del hormigón es F sub C. C indica concrete, que es hormigón, ¿no? Y Y es IE, que significa fluencia. Claro, la fluencia es una propiedad del acero dúctil. Por eso cada vez que veis un subíndice Y se está refiriendo al acero. ¿Vale? Y a ellos se afecta por los coeficientes de seguridad de los materiales. El gamma sub S, gamma de acero, gamma de steel y gamma de concreto, ¿no? Son dos valores que lo que hacen es minorizar los valores característicos de las resistencias. Es decir, nosotros mayorizamos los valores característicos de las acciones y minorizamos los valores característicos de las resistencias. Dentro de estas fórmulas del código estructural para cada estado límite útil. ¿Vale? ¿Se entiende más o menos? Aunque no lo esté haciendo con números, ¿se entiende lo que estoy diciendo y qué es lo que estamos haciendo? Bien, lo vais a hacer. Ahora mismo, en vez de con hormigón armado, que es de lo que estoy hablando aquí, con metálicas, ahora mismo. O sea, que vais a ver un ejemplo de esto. Si le sirve a alguien de guía para entender de lo que está haciendo, pues mejor que mejor, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es una acción característica y qué es una resistencia característica? Bueno, muy fácil. ¿Cómo obtendríamos en una situación real, si estás trabajando ahora mismo en una ingeniería, ahí en IDOM, en Zorroza y tal, y estás haciendo un proyecto de cálculo de este tipo, de hormigón armado, y dices, oye, primero, ¿cómo sé las acciones características que tengo sobre este edificio? ¿No? Por ejemplo, ¿qué acciones hay sobre un edificio? Pues mira, una sois vosotros, eso es la acción característica de uso, sobrecarga de uso. Otra acción es el viento, sobre las paredes laterales de la cubierta. Otra acción es la nieve sobre la cubierta. En función de la geometría que tenga, se puede acumular la nieve o no, claro. Lo mismo pasa con la lluvia. En función de la geometría que tiene, puede haber o no. Pero bueno, en el caso más general, podríamos tener agua, nieve, viento, sobrecarga de uso, luego el peso propio de la propia estructura. Luego también hay pesos no considerados, como los del mobiliario, que también son sobrecargas, ¿no? Entonces, hay cargas que son variables y cargas que son constantes. El peso propio es un ejemplo de carga constante en el tiempo. En cambio, la sobrecarga de uso es una carga variable, porque viene y va, lógicamente, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, si voy a cargar un edificio, para la sobrecarga de uso de esa de la que estamos hablando, ¿qué valor le doy a la carga? ¿Cuántos kilogramos por metro cuadrado doy a lo que las personas que van a estar aquí en esta habitación suponen para este forjado? ¿Qué valor meto ahí cuando voy a cargar el modelo estructural? ¿Qué valor meto en kilogramos metro cuadrado? Porque es una carga superficial, ahí estaremos todos de acuerdo. Pero ¿qué valor le meto? El valor característico. Vale. ¿Y ese valor característico cuál es? ¿Dónde lo miro? A nivel práctico, cuando estás trabajando, vas al código técnico de la edificación, si es un edificio, a la instrucción española de acciones sobre puentes del año 2011, si es un puente, y dices, hostia, pues los coches pesan tantos kilogramos por metro cuadrado. O las personas sobre el edificio constituyen una sobrecarga de uso, acción característica de tantos kilogramos por metro cuadrado. Y se ha resuelto el problema, claro, ya está. Es decir, ¿dónde miras las acciones características? En el código técnico de edificación, si es un edificio, en la instrucción de acciones sobre puentes, si es un puente. Muy bien, pero ¿qué puñetas es la acción característica? ¿Por qué quien ha redactado ese proyecto ha dicho que las personas que están aquí son tantos kilogramos por metro cuadrado? No es una cosa fácil de decir, porque aquí puede haber gente que esté, o podemos meter a la gente más juntos unos a otros, menos juntos unos a otros. La acción del viento, según con la velocidad, con las rachas que haya, puede ser un valor mayor o menor. La nieve, en función del año, puedo tener mayor o menor espesor de la capa de nieve. No es una decisión fácil, a pesar de que tú, en fase de proyecto, directamente la coges de una tabla, acción característica de nieve, para esta zona del país, tanta, pum, pam. Bien, para entender eso, voy a explicar el concepto de acción característica, ¿vale? Y de resistencia característica. Es lo mismo, tanto para las acciones como para los materiales. La idea es un concepto estadístico. Es un concepto estadístico. Pues a pesar de que tú a nivel práctico, no sé si me he explicado bien, lo coges de una tabla, valor característico sobre cada uso, tanto, ahora lo que voy a explicar es qué es eso de esa acción característica. ¿Cómo se cogió ese valor? ¿Cómo se determinó ese valor? Bien. Tanto para las acciones como para los materiales.
Bien, vamos a empezar con los materiales, concretamente con el hormigón en masa, ¿no? La parte del hormigón armado que es quitándole la armadura, por decirlo así, ¿no? A eso le llamamos hormigón en masa. Bien, pues la definición característica es una definición estadística. Pertenece al campo de las matemáticas que se llama estadística, ¿vale? Y se define como resistencia característica del hormigón a aquella resistencia que existe un 95% de probabilidad de que el hormigón real, el hormigón que está en obra, tenga una resistencia mayor o igual que ella. Esa es la definición de resistencia característica. Se define como resistencia característica aquella para la cual existe una probabilidad del 95% de que la resistencia sea... O sea, ahora me estoy armando un lío, ¿no? La resistencia característica es aquella resistencia que existe una probabilidad del 95% de que la resistencia real del hormigón sea mayor que ella. Esa es la definición. ¿De acuerdo? Y ahora lo vamos a ver de una manera matemática, ¿vale? Mirad, esto que veis aquí representado es una amasada de hormigón. Una amasada de hormigón. ¿Cómo llega el hormigón ahora? A través de un camión de cuba que va girando para que no frague y endurezca el hormigón en el transporte. Y ese hormigón de ese camión cuba lo vamos a utilizar, por ejemplo, para hormigonar todos los pilares de esta planta y todas las vigas. Y cuando se ha acabado el hormigón de ese camión cuba, llegará otro camión para hormigonar los de la siguiente planta y así sucesivamente. Al contenido de cada camión se le llama un amasado. ¿Vale? A cada contenido de cada se llama un amasado. Porque han endurecido en momentos distintos. ¿Vale? Bien, entonces este podría ser un camión y este podría ser otro camión, ¿vale? Cada curva es una masa. Bien, ¿qué es lo que está representándose aquí? Mira, bueno, para explicar una gráfica, pues primero habrá que decir que tengo los dos ejes, ¿no? En el eje vertical tenemos valores de probabilidad. Probabilidad. La probabilidad se mide o bien en tanto por uno o bien en tanto por ciento, ¿vale? En este caso aparece representada en tanto por uno, es decir, esto sería un 0,20 sería un 20%, un 15%, un 10%, un 5%. La puedo expresar en tanto por ciento o en tanto por uno, ¿vale? Probabilidad en eje vertical. Frente a, en eje horizontal, resistencia. Aquí en el eje horizontal se lleva la variable aleatoria. En este caso la variable aleatoria es la resistencia del hormigón. Pero podría ser las notas vuestras en clase. Podría ser las notas del grupo de castellano en clase. Entonces aquí estaría el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9 y el 10. Y aquí llevaríamos la probabilidad. ¿Vale? Entonces la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que si yo cojo un alumno o alumna al azar de la clase tenga una nota entre un 3 y un 5? ¿O cuál es la probabilidad de que si yo cojo de que los alumnos tengan más de un 5? Bueno, cuanto más grande mejor, ¿no? Un 80%, ¿no? Un 70%. O de esta asignatura y esta asignatura, ¿entendéis? En eso consiste el tema. Bien, a esta curva de aquí se le llama curva de distribución normal o, en honor a su autor, distribución de Gauss. Vale. Gauss, podríamos hablar de él, se le conoce como el príncipe de las matemáticas, porque desde muy pequeño empezó a demostrar pues, una habilidad innata para las matemáticas, ¿no? Pero no estoy explicando historia de las matemáticas, sino construcción, ¿no? Pero bueno, que es el Gauss que aparece en tantos sitios, ¿no? El teorema de la divergencia o teorema de Gauss, es el mismo, la misma persona, ¿eh? Bien, a esta curva es una curva de distribución de probabilidad. Bien, ¿para qué se utilizan las curvas de distribución de probabilidad? Las curvas de distribución de probabilidad se utilizan para calcular probabilidad, ¿vale? ¿Y cómo calculamos la probabilidad? Pues de la siguiente manera. Repito, esta variable aleatoria en este caso es la resistencia del hormigón, de lo que estamos hablando ahora, pero podría ser, por ejemplo, las notas de los alumnos de la clase, ¿vale? Entonces, ¿cómo se utiliza esa curva? Pues la probabilidad de que la variable aleatoria, las notas, el peso... Mira, cuando los niños son pequeños, se los van pesando al de 6 meses, al de 1 año, cada tal, y les van midiendo el peso y la altura, ¿no? Y la distribución de los pesos y de los niños según van creciendo sigue la distribución de Gauss o distribución normal. Y se utiliza esa que es la campana de Gauss para controlar, bueno, que tiene un peso y una estatura normal, ¿vale? Es decir, que es una distribución que se puede aplicar a muchos fenómenos distintos. ¿Es la única distribución de probabilidad que existe? No. Existe la f de Snedeker, la distribución de Poisson,
la distribución chi cuadrado. Hay muchas distribuciones de probabilidad. Cada una de ellas tiene una utilidad. Esta de Gauss te permite calcular la probabilidad de que una persona aquí saque de un 5 o un 8, o ese tipo de fenómenos mide la distribución de Gauss. O que si yo cojo un trozo de hormigón dentro de una masada, ese hormigón tiene una resistencia de tanto. Ese tipo de fenómenos está sujeto a la distribución de Gauss. Pero si quiero calcular la probabilidad de que en el Océano Pacífico haya en un área de 5 metros, una cuadrícula de 2 kilómetros cuadrados, que haya 10 tiburones, esa ya no la puedo calcular con Gauss, la tengo que calcular con una de Poisson. Quiero decir que cada distribución de probabilidad tiene una utilidad en función de cuál sea la sujetura. Y que quien regula, hay otra distribución que veis en alguna asignatura de estas de aguas, que es la de Weibull, es otra más. Si no la habéis visto en la asignatura, la veréis en la asignatura. ¿No? Entonces, quiero decir, ¿qué distribución se ajusta bien a esto? ¿La distribución normal o distribución de Gauss? Bien, entonces, sea cual sea la variable aleatoria, estas curvas de distribución de probabilidad se utilizan para calcular probabilidad. ¿Vale? Entonces, para que esté contenida entre un valor A y un valor B, o la integral entre xa y xb de esa función de probabilidad, que llamamos x diferencial. ¿Vale? Esta es la definición de una función de distribución de probabilidad. F es una función de distribución de probabilidad, que puede ser cualquiera. ¿Vale? Nosotros vamos a utilizar la de Gauss, que es esa de ahí, puede ser cualquiera. Y x es la variable aleatoria, que puede ser cualquiera. Nosotros vamos a utilizar como variable aleatoria la f sub c, la resistencia del concreto. ¿Vale? Entonces, las distribuciones de probabilidad me permiten calcular probabilidad, porque me permiten calcular cuál es la probabilidad de que la resistencia esté entre, por ejemplo, 25 y 30 megapascales. ¿Vale? Y lo calculas como el área bajo la curva entre esos dos extremos. ¿Vale? Es decir, tú tienes aquí la curva, por ejemplo, de Gauss. Este es xa, este es xb. La probabilidad de que x se encuentre entre xa y xb, que puede ser, por ejemplo, que la resistencia de compresión del hormigón en cualquier punto de esa masada esté entre 20 y 30 megapascales, el área bajo la curva. ¿Vale? Es el área bajo la curva. Esa es la definición de la función de distribución de probabilidad. Claro, si esa f ya es una f concreta con nombres y apellidos, es la distribución de Gauss, pues ya tiene una expresión analítica. ¿Qué pasa con la expresión analítica de la distribución de Gauss? Que la puedes buscar en 10 segundos ahora en Google, en 10 segundos la puedes ver la forma que tiene, no me merece la pena ponerla, es una expresión que queda en función de exponenciales, e elevado a x, tal. Bueno, no me merece la pena, porque para lo que yo quiero explicar, que es la resistencia característica, esto es lo que necesito, mirad. Bueno, lógicamente que se entienda esto, ¿no? Segundo, que a partir de aquí ahora voy a dar la definición de resistencia característica, ¿vale? Entonces, atención. Bueno, una pregunta que siempre hago. ¿Cuál es la probabilidad, según esta definición, de que el valor de resistencia del hormigón sea, por ejemplo, 25 megapascales? Exactamente 25 megapascales. ¿Cuál es la probabilidad? Según la definición que hemos dado. ¿Se entiende la pregunta? ¿Se entiende la pregunta? Lo que estoy preguntando es, ¿cuál es la probabilidad de que si yo cojo dentro de este hormigón de aquí, ¿no? De este camión de aquí, cada curva es un camión, de este camión de aquí. Si yo cojo un trozo de hormigón, ¿no? Preparo un molde como el que vais a vosotros a romper las próximas semanas, y lo rompo, que la resistencia, o sea, que rompa a 25 megapascales. ¿Cuál es la probabilidad de eso? Exactamente 25 megapascales, según la definición que acabo de dar. Pero no tienes que decir los extremos para... Por eso lo estoy preguntando. Yo ahora necesito una respuesta, no otra pregunta. Cero. ¿Por qué? Porque el área no hay área. Porque no hay área, porque los dos extremos están uno al lado del otro. En vez de ser un rectángulo ha degenerado en una línea. Su área es cero. Entonces, esa es una cosa típica de probabilidad. La probabilidad de que valga exactamente un valor es cero. Siempre calculamos en probabilidad, siempre calculamos intervalos. La probabilidad de que la resistencia esté entre tanto y tanto. ¿Vale? Claro, dices, una manera de verlo, si no te convence la definición estadística, es decir, oye, claro, es que sea 25, exactamente 25 megapascales es imposible. Porque si yo tuviese
una manera de medir la carga. En los ensayos, como he visto antes en el laboratorio, las cargas se miden con un aparato que se llama célula de carga. Claro, la célula de carga tendrá una sensibilidad, puede coger décimas de kilogramo, centésimas de kilogramo, etcétera, etcétera. Pero tiene un límite. Pero tú imagínate que pudieses disponer de un dispositivo que no tuviese límite en cuanto a los decimales a registrar. No es una idealización, es algo imposible, pero te va a permitir entender lo que yo te digo. La probabilidad de que sea exactamente 25 megapascales es cero, porque podrá ser 25,0, 24,99, 25,001, 25,00001, 25,00001 y 25,0, damos la vuelta al edificio entero, 1. En probabilidad nunca se calcula la probabilidad de que algo sea exactamente un valor, sino que esté dentro de un intervalo. No sé si me estoy explicando. ¿De acuerdo? Entonces, dicho eso, esto me permite ahora definir, o sea, no he contado esto del tema estadístico por pasar el rato, sino porque lo necesito para explicar lo que es la resistencia característica. Cuando la probabilidad, mirad, bueno, esta es la definición y ahora voy a aprovechar la definición. Hoy voy a ocupar la clase entera, pero ha habido vídeo, ¿eh? Vale. La probabilidad de que la resistencia a compresión sea mayor o igual que la resistencia característica es igual a un 5%. Esto de aquí es una definición de distribución de probabilidad de efecto. Y esto de aquí es otra definición de resistencia característica. Es una definición dada de manera matemática. Te la puedo dar también de manera con letra, que sería: la resistencia característica es aquella resistencia para la cual la probabilidad de que el hormigón tenga un valor superior a ella, perdonad, joder, macho, es de un 95%. ¿Vale? Perdonad, esto es importante, que he puesto el complementario. O sea, la resistencia característica, que se define así, con K de característica, es aquella para la cual existe una probabilidad del 95% de que la resistencia del hormigón a lo largo de todo ese camión, cualquier punto que tú lo cojas, 95% de probabilidad de tener mayor. Solamente en un 5%, por decirlo así, tendría una resistencia. Bueno, pues ese valor es el que nosotros adoptamos como valor característico. ¿Se entiende la definición? Bien. Ahora, ¿cómo se traduce esto aquí? Pues muy fácil. Tú ahora pones aquí. Claro, ¿cómo calculas probabilidades? A través de esta expresión de aquí, es decir, la integral entre FCK infinito de la función, que en este caso va a ser, repito, ya no es una f cualquiera, sino que es la distribución de Gauss de FCC, es igual a 0,95. De aquí saco el valor característico. ¿Por qué? Porque ahora, esta es una expresión exponencial en función de FC, pero lo que quiero decir es que, aunque yo no conozca la expresión exponencial, esta de aquí, la función de Gauss, es una función que tiene dos parámetros, ¿verdad? Es biparamétrica. Uno es el valor de resistencia media y otro es su desviación típica. ¿Vale? Tiene dos parámetros, FCM y sigma de desviación típica. ¿Qué es lo que quiero decir? Mirad, cuando tú tienes una recta, y frente a x dices, oye, y igual a ax más b, ¿no? Lástima de no tener colores, si no pintaría a y b a color, ¿no? Entonces, ¿qué son a y b? Pues son b es la ordenada en el origen y a es la inclinación. Este es b y este es a, ¿vale? Esto significa que esta es una manera paramétrica de definir la familia infinita de curvas que tengo yo aquí, con diferente inclinación o partiendo de diferente altura, ¿no? Pero puedo barrer todas las rectas posibles con esta expresión de ahí. Esta es la expresión paramétrica donde a y b son los parámetros. Es decir, en el momento que yo fije el valor a y b, la recta está fichada ahí. Si cambio el b, en el momento que fijes los dos parámetros, aunque yo no conozca la forma a x más b, que en este caso es polinómica, muy fácil, aunque yo no conozca la forma, si tú me das a y b, ya tengo anclada la curva, ya está definida la curva, ¿entendéis? Pues lo mismo pasa con la distribución de Gauss. Aunque yo no quiera representar e elevado a fc tal partido tal, si a mí me das los dos parámetros de ella, que son fc y sigma, ya está biunívocamente definida
la curva. Es decir, no hay otra alternativa. ¿Me estoy explicando? O me das la forma, o me das estos dos y ya está definida. Hay una única distribución de Gauss con estos dos valores. Vale. ¿Quién es FCM? El valor central de la campana. Y sigma es si tiene mayor o menor abertura en la zona superior. Pues esta es una... Todos tienen las dos mismas FCM, pero esta tiene una sigma más pequeña que la otra, lo cual es mejor. Porque es más probable que el valor del hormigón esté en torno a ese valor medio. ¿Vale? Son dos camiones distintos. Dos camiones hormigonera diferentes. Entonces, dicho esto, aquí ahora tengo una ecuación y una única incógnita. Si yo resuelvo esta integral, claro, al resolver la integral, todo me va a quedar en función de este extremo de integración, que es FCK, y de estos dos parámetros. Aquí me va a quedar una expresión en función de FCK y estos dos parámetros. Ya desaparece FC, que es la variable X, desaparece en la integración, ¿no? Entonces quedan los dos parámetros y este extremo de integración. Y al otro lado 0,95. Entonces tengo una ecuación y una única incógnita, que es FCK, porque FCM y sigma son conocidos a priori. Yo ya conozco qué cambio he traído. ¿Vale? Una ecuación, una incógnita, resuelvo. Y de esa manera se obtiene esta expresión. Casualidad igual a FCK, ¿no la tenemos? Bueno, pues la podéis complementar. Curiosamente se me ha escapado la de FCK. La FCK, podéis poner aquí justo encima, FCK es igual a FCM menos 1,64 por sigma. La misma, donde pone A ponéis FC y donde aquí pone un más, en el otro pone un menos. Entonces, ¿entendéis de dónde viene esa expresión que acabo de poner? Viene de aquí, de resolver esto de aquí. Como esta es una ecuación, una incógnita, y la incógnita es FCK, te va a quedar FCK en función de FCM y sigma. ¿Me estoy explicando? ¿Se entiende? Bien, entonces yo ya no voy a tener que entrar en ver la forma exponencial de la fórmula de Gauss, sino que directamente aplico lo que acabo de decir. Hay que apuntar eso. Definición de resistencia característica. Tú me das el valor medio y la desviación típica, pum, yo te digo el valor característico, que sé que hay 95 probabilidades de que la desviación sea mayor. Claro, cuando vamos a las... Cuando vamos a las acciones, a las fuerzas que os he dicho antes, el espesor de la nieve, justo pasa lo contrario. Yo quiero meter una acción al edificio de la que haya solamente un 5% de probabilidades de que la acción realmente sea mayor que ella. Eso se llama acción característica. El tratamiento es lo mismo, donde pone FC pones A, y acá, como ahora estoy yendo hacia el otro lado, dejo un 5% al otro lado de área, pues este es un más, este es un menos. ¿Vale? Y la pregunta es, ¿de dónde obtienen los valores característicos la instrucción? ¿De dónde obtienen los valores característicos el código americano, el código europeo o tal? ¿Cómo lo han calculado? Yo sé que voy a ir al código... los valores característicos, como en el caso en España, de edificación, lo sacas del código técnico de edificación. ¿De dónde sacas ese valor característico, por ejemplo, para la acción de nieve? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo hace esto? Pues se toman los registros de los últimos 100 años del espesor de la capa de nieve, claro, el espesor de la nieve multiplicado por su densidad te permite saber los kilogramos metro cuadrado. Un año tienes así, otro no nieva, y con esos 100 valores los metes en la fórmula de acciones, no la resistencia, la de acciones que son más, y sacas el valor de acción característica. No lo tienes que hacer, porque el cliente lo da directamente. Y tú ya sabes el concepto de acción característica de lo que acabo de explicar. Bueno, está bien.